Esta transmisión se realiza en el marco de la 31ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del INA. Agradecemos a los organizadores el haber destinado un espacio para la presentación del libro colectivo La experiencia literaria en lenguas indígenas mexicanas, creación y crítica, que editamos mi colega Felipe Canuto y una servidora, Pilar Maínez, y que publicó la Universidad de Guanajuato el año pasado. Antes de referirnos al contenido de este libro, quisiera yo hacer alusión al contexto en el que se gestó la posibilidad de su realización. En el año 2017 se formó un grupo interinstitucional entre la Universidad de Guanajuato, Plantel León, y la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, que tenía como objetivo dos cuestiones específicas. La reformulación de un blog que habíamos hecho en la FES Zacatlán años antes y que venía circulando en la red de internet con el nombre de Aproximación a la literatura en lenguas indígenas. Se requería incluir nuevo material, se requerían reformular los rubros y también se requerían incluir algunos otros apartados que necesitaban para poder dar una expresión más cabal de este movimiento. El blog quedó integrado en el subsistema de blogs de la FES Zacatlán y continúa siendo enriquecido gracias a la resuelta ayuda y colaboración de alumnos que cubren su servicio social de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas y de Matemáticas Aplicadas y Computación. Pues bien, además de la reformulación de este blog, también se consideró que era muy importante realizar un intercambio con los escritores en lenguas indígenas. De ahí que se haya organizado un coloquio en el año 2018. En el coloquio participaron tanto escritores de distintas lenguas indígenas como también especialistas en el área de literatura prehispánica y actual en esas lenguas. La verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, tanto para maestros como para alumnos de la universidad y para el público general. Y de ahí que se haya pensado en la importancia de elaborar un volumen colectivo con las colaboraciones que se habían presentado en dicha reunión académica. Además de las colaboraciones que se expusieron en ese coloquio, invitamos a otros autores que consideramos importantes en este movimiento literario que se viene gestando desde los años 80 del siglo pasado y que presenta ciertas particularidades, tiene ciertas particularidades. Los escritores en lenguas indígenas han tenido que zanjar numerosos prejuicios que tienen que ver con la errónea idea de que las lenguas indígenas en realidad no son lenguas, sino que son dialectos y que sus manifestaciones lingüísticas corresponden a las de unas sociedades atrasadas y ágrafas. Esta concepción no tiene nada que ver con la realidad lingüística, ni con la terminología de la ciencia del lenguaje, ni con la realidad dialectológica a la que nos tenemos que remitir. Estas son manifestaciones que muestran la ignorancia y el desconocimiento tanto en cuestiones del área lingüística como en cuestiones del área literaria. Asimismo, se ha imputado a este movimiento una falta de solidez debido a que se considera que las manifestaciones poéticas, narrativas, teatrales, novelísticas en lenguas indígenas, pues tienen sus raíces en la oralidad.
Como sabemos, la literatura griega tuvo sus orígenes en la oralidad. La Ilíada y la Odisea se expresaron oralmente antes de haber sido trasvasadas al papel. Lo mismo sucedió con los romances españoles, ¿sí? Esto hace que reconsideremos esta falsa aseveración acerca de que la literatura en lenguas indígenas no comporta el mismo camino que hemos visto en literaturas de otras latitudes. Igualmente, los escritores en lenguas indígenas han tenido que zanjar otro problema que tiene que ver con la elección de una determinada propuesta ortográfica. Sabemos que existen diferentes opciones de transcripción ortográfica para las lenguas indígenas y los escritores tienen que elegir entre ellas, ¿no? Esto es un problema adicional, como lo es el que también tienen que ser versados en cuestiones de índole traductológica. Los escritores en lenguas indígenas tienen que escribir sus creaciones que vienen de una transmisión oral que ellos a su vez recrean y que fijan en un papel, o bien que componen a través de su propia inspiración debida a experiencias vivenciales, experiencias de carácter social o experiencias de carácter amoroso, cotidiano, vivencial, y que son trasvasadas a sus lenguas maternas. Pero también los escritores en lenguas indígenas tienen que traducir esas composiciones al español para poder tener una mayor difusión, para que se puedan conocer sus distintas composiciones. Entonces, estos son los problemas, algunos de los varios problemas que han tenido que venir zanjando los escritores en una producción que cada vez cobra mayor relieve y cada vez tiene una manufactura más acabada. Para terminar mi intervención, quisiera leer lo que el poeta juchiteco Víctor Terán considera que es la experiencia literaria en estas lenguas. La literatura, además de servir para dejar inmortalizada una vivencia, un hecho, y ayudarnos a pensar y sentir el mundo común, tiene nuevas perspectivas. Sirve para mantener incólume una lengua, una cultura. De ahí la importancia de los escritores en lenguas indígenas, porque dan vida a su lengua y cultura a través del lenguaje, recuperando y reviviendo palabras antiguas, recreando y renombrando las existentes, creando nuevas palabras, es decir, salvando su lengua del empobrecimiento y desaparición. Bueno, pues ahora cedo la palabra a mi colega Felipe Canuto. Como ya mencionó mi colega Pilar Maínez, enseguida voy a describir brevemente el contenido del libro. Este libro que estamos presentando, La experiencia literaria en lenguas indígenas mexicanas, creación y crítica. El libro se compone de 2 secciones, a las que les antecede un prólogo escrito por Julián Sardina Rangel, y las 2 secciones, como ya lo mencionamos, son, en primer lugar, una correspondiente a textos literarios de escritoras indígenas, y en total son 23 textos, y la segunda parte, textos de crítica literaria de obras desde la época colonial, textos recopilados en la época colonial hasta actuales, y en este caso son 8 capítulos en los que se abordan el análisis desde diferentes propuestas. En lo que toca la primera parte, los textos literarios,
contamos con la colaboración de 3 escritoras en las lenguas náhuatl, maya, zapoteco, zoque, otomí, mije y mazateco. Y como suele suceder en estos casos de publicación de textos, en esta parte aparece la versión en lengua indígena y enfrente la versión en español. Todos los textos están publicados de esta manera, versiones bilingües. La mayoría de los textos son del género lírico y unos pocos son narrativos. Y se ha propuesto una división en 4 temas. El primero, textos didácticos, que son 4 textos. De vida cotidiana, otros 4. De amor y desencuentro, 8. Y de denuncia y reivindicación identitaria, 7. Solo voy a mencionar los nombres de los autoras que participan en este libro con sus textos literarios. La primera es Alejandra Sácil Sánchez Chan, maya, Apolonio Bartolo Ronquillo, mazateco, Francisco Morales Baranda, en náhuatl, Irma Pineda Santiago, zapoteca, Jaime Chávez Marcos, otomí, María Dolores Zul Barbosa, maya, también maya María Elisa Chavarrea Chim, Martín Rodríguez Arellano, mije, Miquea Sánchez Zoque, Natalia Hernández náhuatl, Raimundo Isidro Alavés, otomí, Rosario Patricio Martínez, mije, y Víctor Terán, zapoteco. Son los 13 escritores y escritoras que participan en este volumen con sus textos literarios, la mayoría de ellos inéditos. La segunda parte, como ya les mencionaba, corresponde a la crítica literaria, y abarca, cronológicamente aparecen los textos desde los que se recopilaron en la época colonial, aunque fueran de origen prehispánico, y hasta las creaciones recientes de estos escritores y escritoras. En el primer capítulo tenemos el titulado Lírica Náhuatl a lo Divino, de Julián Saldierna Rangel, en el que se aborda los textos del manuscrito conocido como Cantares Mexicanos, y que en el contexto de la evangelización fueron empleados estos recursos de la oralidad literaria de origen prehispánico para comunicar un contenido cristiano. De esta manera, el autor llega a la conclusión que en estos cantares se puede observar una conciencia estética que no se vio truncada con la llegada de los españoles, sino fue aprovechada para transmitir los nuevos contenidos de la religión católica. En lo que toca al segundo capítulo, el Catecismo Mexicano del franciscano Agustín de Betancourt, una propuesta de traducción, escrito por Concepción Lucero Pacheco Ávila, nos ofrece precisamente una propuesta de traducción de este manual que sirvió de guía para la enseñanza de los sacramentos a los indígenas. Según menciona la autora, de este catecismo poco se ha dicho en las descripciones que se han realizado del arte de la lengua mexicana de Betancourt. El tercer capítulo, de Salvador Reyes Equiguas, titulado Cuicapeucayotl, una declaratoria estética náhuatl, el objetivo ha sido comprender cómo los cuicanime, los forjadores de canto, concebían sus propias creaciones, por lo cual se puede decir que hay una especie de poética del canto, del cuicatl, y de manera semejante también se concluye que, por ejemplo, entre este canto y el Nican Mopowa existe una conexión que manifiesta una continuidad literaria, pues el argumento en la época prehispánica y en la época colonial es que el canto en esencia, cito, es una ofrenda para lo sagrado y medio para acceder a la verdad y a la trascendencia cosmológica. Por su parte, el cuarto capítulo, Particularidades de la literatura actual en lenguas indígenas, de Pilar Maínez Vidal, se encuentra en torno a tres cuestiones. La primera,
la necesidad de estos escritores y escritoras indígenas por reafirmarse a través de la literatura en un mundo que les niega un espacio que es suyo. El segundo, los desafíos que enfrentan estos escritores, estas escritoras. Y el tercero, también el reto de difundir su literatura. Por lo que se llega a ciertas conclusiones de que todas estas situaciones se expresan en las creaciones de estos escritores, estas escritoras. El quinto capítulo, La literatura indígena mexicana, creación artística y reivindicación cultural, de Felipe Canuto Castillo, está en la tónica del capítulo anterior y se indaga acerca de por qué y para qué escribir literatura indígena, y la respuesta se busca con los escritores y las escritoras. Un escritor y dos escritoras que responden a estas preguntas, y así se concluye que finalmente los escritores, por un lado, buscan expresar verbalmente, organizar esta expresión desde la estética de sus lenguas, pero también la literatura es un acto de resistencia y rebeldía ante un sistema que los ha relegado y los ha sistemáticamente, incluso invisibilizado. El sexto capítulo de Citlali Bayardi, El mundo en el papel, oralidad y escritura, un acercamiento a las letras indígenas, se basa en la propuesta de Walter Ong y en los elementos de la retórica clásica para el análisis. Con base en ello, se encuentran algunas características que forman parte en los relatos bilingües, entre ellas el exordio, la antítesis, la prosopopeya, etc. Y con ello se proponen pautas para el análisis y se señala que estos recursos inciden afectivamente en el destinatario y refuerzan estos discursos como actos de comunicación. El séptimo capítulo de Fabiola Blancas, La persistencia del culto a los cuatro rumbos del universo y al poder de lo femenino en un relato de tradición oral en la región Ñoñó de Tolimán, Querétaro, analiza la figura mítica de Concepción Sánchez, una indígena pame de la comunidad de San Miguel Tolimán, y que vivió a principios del siglo XVIII, y con base en la memoria donde se guardan los mitos acerca de este personaje, se hace el análisis y en el cual se identifican dos aspectos: el culto a la naturaleza y la figura femenina como autoridad religiosa. Desde luego estos textos son dinámicos, por lo que, según señala la autora, entre otros recursos se encuentra la creatividad para proyectarlos al futuro. Para concluir, el trabajo de Osiris Aníbal Gómez, titulado Juan Gregorio Regino y la poética de la sanación, explora el valor estético literario de la lírica compuesta por este poeta mazateco, que imita los cantos rituales e identifica dos aspectos recurrentes en esta poesía. El primero, la evocación sobre el lugar de las imágenes y la perfección, y el segundo, la invocación de un nuevo espacio ceremonial creado a partir de la imitación del lenguaje empleada por el sabio. Para este autor, Juan Gregorio Regino es poeta mistérico, una voz germinada en la ceremonia que entra a espacios poco conocidos que en el pasado solo se podían imaginar en las palabras de María Sabina. No me resta sino invitarlos a la lectura, al placer de la literatura que se encuentra en las páginas de este libro, los textos literarios, y también al diálogo académico en torno a los capítulos, al análisis que se ofrece en estas páginas. Hamadi, Tlazocamati, gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.